¿Me escucháis mejor así? ¿Sí? ¿Tengo que apagar el otro? Vale, es en el streaming. ¿Apago el otro micrófono? ¿No se acopla? Vale. Como os decía, probablemente David escribió este texto echando una mirada hacia atrás y teniendo en cuenta experiencias vividas en su vida. Esto puede tener sentido porque si nos detenemos a meditar en el texto, en el Salmo, nos daremos cuenta fácilmente de que responde a algunas de las preguntas más trascendentales de la vida. Preguntas como ¿quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo es la vida? ¿O cómo nos cuida Dios en esta vida? Y en esta mañana vamos a ir viendo estas preguntas a través del Salmo. Empezamos con la primera. ¿Quién es Dios? De hecho, todo el texto, de alguna manera, intenta explicar la primera palabra. Jehová, Dios. ¿Cómo es Dios? Si nos preguntáramos por qué escribe David el Salmo 23, probablemente la respuesta más clara sería para fortalecer nuestra confianza en Dios. Y haciéndolo de manera que nos recuerda quién es Él. Nos transmite que Jehová está en los dos escenarios que hemos visto antes. Está en los paradisíacos verdes pastos, pero también está en el temible valle de sombra de muerte. Su presencia es continua en el tiempo y en el espacio, en cualquier escenario. Incluso, como os decía, aunque el valle de sombra de muerte no fuera diseñado por Él, porque de entrada el sufrimiento no forma parte de sus planes para nosotros. Sin embargo, Él está acompañándonos. Pero es que además también vemos que es quien provee, quien protege, quien rescata, quien guía y quien corrige. Vamos a por la siguiente pregunta. ¿Quiénes somos nosotros? Y ahora os quiero hacer una pregunta, pero de las que buscan respuesta. No es una pregunta retórica. Si yo os pregunto, si pudierais ser un animal, ¿qué animal elegiríais ser? ¿Cuál me diríais? Ah, risas. Gato en mi casa. Gato en mi casa. Es un gato bien cuidado, entonces, en tu casa. ¿Algún otro animal? Águila. Interesante. ¿Nadie ha dicho oveja? ¿Por qué no? Quizás es que no nos identificamos con este animal. Es curioso, pero David eligió representarnos como ovejas. Puede que de entrada nos suene algo extraño, pero él utiliza esta metáfora porque nace de sus propias experiencias como pastor. De hecho, es la más íntima que encontramos hasta el momento en los Salmos. Él recordó su atención continua día y noche cuando era pastor sobre las ovejas, recordó cómo dormía con ellas, cómo las cuidaba, y eso le hizo pensar en cómo Dios le cuidaba. Y es que el pastor vive y convive con su rebaño y lo es todo para su rebaño. Es su guía, es su médico, es su protector. En el momento en que David dice Jehová es mi pastor, orgullosamente da por entendido y yo soy su oveja. Como es probable que la mayoría de los que estamos aquí seamos bastante cosmopolitas y conozcamos poco sobre las ovejas, vamos a ver algunas de las características de las ovejas para poder entender bien el porqué de la metáfora. Las ovejas son animales indefensos, no tienen garras, no tienen dientes afilados y además no corren mucho más que nosotros. Además parece que tienen una inteligencia algo limitada porque están dispuestas a exponerse a peligros en acantilados y en parajes peligrosos. También parece que tienen cierto nivel de miopía, cierta dificultad para ver de lejos, por eso van juntas como rebaño. Y es que además tienen dificultades para descansar. Para poder relajarse, para dormir, necesitan que se den 4 condiciones. Son algo miedicas, así que necesitan estar sin miedo, necesitan estar tranquilas para poder dormir. Además, son animales bastante sociales entre ellos y si hay conflictos entre ellas, no consiguen conciliar el sueño, así que necesitan estar sin conflictos. Si los mosquitos y las moscas a nosotros nos molestan, a las ovejas más, con lo cual
otra de las cosas que necesitan para descansar es que su alrededor, en la medida de lo posible, esté libre de parásitos e insectos. Y además, para poder dormir, necesitan estar saciadas, necesitan no tener hambre. Así que solo disfrutarán del descanso si el pastor les ha provisto previamente de un entorno tranquilo, sin miedo, si ha tenido posibles conflictos entre ellas, si ha gestionado espacios en los que no hayan muchos insectos y las ha saciado, si ya no tienen hambre. De todas maneras, y más escuchando algunas de las características de las ovejas, es posible que sigamos pensando que esta figura nos suena un poco extraña. Porque, de hecho, en un acto de sinceridad, tenemos que reconocer que a veces, más que ovejas, nos gusta ser lobos solitarios. Nos gusta actuar al estilo de la canción de Sinatra de A mi manera, porque con nuestros estudios, con nuestra experiencia, con nuestra inteligencia, con nuestras habilidades, vamos servidos. Y es cierto que tenemos inteligencia, es cierto que tenemos habilidades, es cierto que tenemos capacidades y de hecho Dios nos las ha dado y quiere que las utilicemos y que además lo hagamos explotando al máximo su potencial. Pero seguimos necesitando a Dios. Él potencia nuestras capacidades, suple nuestras carencias, nos corrige. David no dice, fijaos, él no dice, yo tengo una buena profesión, yo tengo buenos amigos, yo soy joven y por eso nada me faltará. Él reconoce que necesita al buen pastor. Pero si aún no te convence la idea de verte reflejado en una oveja, me gustaría hacer una encuesta anónima, silenciosa, unas preguntas para que respondas en tus adentros. ¿Puedes controlar siempre tu carácter y tu estado de ánimo? ¿Estás en paz siempre con todo el mundo y tus relaciones están exentas de conflictos? ¿Nada te da miedo? ¿No necesitas que nadie te perdone nada porque nunca te has equivocado? ¿Lo haces todo bien? Si tu respuesta no ha sido sí a todas las preguntas, necesitas que el buen pastor te pastoree. Si no, puede ser que estés viviendo otra versión del Salmo 23, una que un autor que se llama Max Lucado escribe en uno de sus libros y que me gustaría leeros. Dice: yo soy mi pastor y no sé cómo suplir mi necesidad. Voy de tienda en tienda y de ascenso laboral en ascenso laboral buscando un poquito de descanso sin encontrarlo. Me arrastro por el valle de la sombra de la muerte y me deshago porque no tengo respuestas. Le temo a todo, desde los pesticidas hasta las líneas eléctricas. Voy de reunión en reunión en el trabajo y estoy rodeado de enemigos. Voy a casa y hasta mi pez de colores me ignora. Unjo mi cabeza con calmantes. La copa de mi Bacardí está rebosando. Ciertamente la miseria y la incerteza me persiguen. Vivo sin saber cuál es el futuro que me espera el resto de mi vida. Si no asumimos que necesitamos pastar y lo que hacemos es, como el perro de la imagen, nos paseamos nosotros mismos, podemos acabar descarriados o muertos. Dios nos conoce y nos ve en parte como esas ovejas que hemos visto. El sábado pasado fuimos a una granja y los granjeros nos dieron la oportunidad de que las niñas dieran un biberón a las ovejas. El pastor de las ovejas llamó a unas cuantas porque sabía que eran las mejores para que las niñas les dieran el biberón. A mí me parecían todas las ovejas iguales, de verdad, pero él sabía quién era cada una de ellas y de hecho las llamó por su nombre. Y fue algo que me fascinó. Dice la Biblia que Dios conoce hasta las estrellas y las llama por su nombre. Existen 7.000 trillones de estrellas, más estrellas que personas. Podemos estar seguros de que Dios nos conoce, incluso mejor que nosotros a nosotros mismos. Así que la fuente de nuestra paz está en confiar en Dios. La fuente de nuestra paz está en confiar en Dios. Si lo haces y aceptas tu papel de oveja, las muestras de ello pasan por conocer a ese buen pastor,
por escuchar de manera activa sus palabras y por seguirle. Todo ello nos ayudará en el tránsito de la vida, que de hecho, como veíamos al principio del Salmo, como veíamos, el mismo Salmo nos resume. Pero ¿cómo lo hace? ¿Qué nos dice sobre cómo es la vida? Un tránsito, como decíamos antes, por cimas y por valles. En el versículo 4 habla del valle de sombra de muerte. Antes de empezar con el valle de sombra de muerte, déjame que haga un spoiler. Tiene que ver con la conclusión que David hace al transitar por ese valle. Y su conclusión, que rezuma en el texto, es que bajo la dirección del pastor, él puede andar, él puede soportar ese valle. Por tanto, frente al valle hay esperanza. Pero es que además no lo transitas sola, no lo transitas solo, sino que el pastor quiere acompañarte si tú le dejas. Teniendo esto en perspectiva, vamos al valle de sombra de muerte. Durante muchos años se creía que esta imagen era simplemente un concepto alegórico que David había utilizado para referirse a la muerte física. Sin embargo, a día de hoy sabemos que entre Jericó y el Mar Muerto existe un desfiladero con ese nombre que los pastores utilizaban, porque lo conocían, para la transhumancia, como mínimo una vez al año. Tiene unos 7,5 kilómetros de largo. Sus paredes de roca, en algunos lugares, se alzan hasta unos 500 metros de altura y en algunas partes el espacio útil es tan estrecho que las ovejas no pueden darse la vuelta sobre sí mismas y además está lleno de hendiduras y de barrancos internos. Durante el día es imposible, o era imposible también en su momento, cruzarlo por el calor irresistible, de manera que había que hacerlo o bien al despuntar el alba o bien al anochecer, con lo cual esto aumentaba sustancialmente el peligro de encontrarse con ladrones o con animales peligrosos. Por tanto, era y es un lugar peligroso y arriesgado que David conocía. Entendemos de esta manera que David, cuando utiliza esta expresión, quiere referirse a algo desagradable, a algo angustioso, a algo que provoca sufrimiento. De hecho, la palabra valle en la Biblia suele vincularse a pasar por situaciones difíciles, por situaciones complicadas. Pero si analizamos con detención la imagen elegida por David, veremos que hay elementos que pueden rebajar nuestra inquietud en relación a los valles. De entrada, una sombra no es algo tangible. Como decía Spurgeon, la sombra de un perro no nos puede morder, la sombra de una espada no nos puede matar. Pero es que además, cuando hay una sombra es porque en algún punto hay una luz. Si no, esa sombra no existe. Y esto puede hacernos retumbar en nuestra mente un texto que encontramos en Juan 8:12, en el que Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Tras esa sombra de muerte encontramos la luz de Jesús que tomó toda la realidad de la muerte en nuestro lugar. Pese a todo, muy probablemente, si tuviéramos la oportunidad de saltarnos ese valle, de no tener que pasar por él, probablemente más de una o más de uno de nosotros lo elegiríamos. Pero debemos asumir algunas cosas. De entrada, los valles forman parte de la vida, son inevitables. O bien acabas de salir de un valle, o estás en un valle, o te diriges a uno. En un texto de la Biblia que encontramos en Deuteronomio 11:11, en el contexto de la tierra prometida, Dios le dice a los que están a punto de lograrlo: la tierra que pronto tomarás para ti es una región de colinas y de valles. ¿Qué significa esto? Metafóricamente lo que significa es que incluso cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, los valles forman parte de la vida. En 1 de Pedro 4:12 leemos: no os sorprendáis de las pruebas de fuego por las que estáis atravesando, como si algo extraño os sucediera. Y de hecho Jesús mismo, de una manera muy realista, nos dice en Juan 16:33 que en el mundo tendremos aflicción, con lo cual estamos avisados. Pero es que además los valles son imparciales, los caminamos todos, estamos en un mundo roto. Así que tenemos problemas. Nadie es inmune y ser cristiano tampoco nos exime del sufrimiento. Los valles además son impredecibles y esto es parte de lo que los hace un problema, porque no los podemos agendar. De hecho, a menudo vienen
cuando peor nos va, cuando no estamos preparados para asumirlo, cuando no tenemos tiempo. Pero dejadme deciros que los valles también pueden ser una oportunidad y pueden ser hasta necesarios. Hemos visto que el Valle de Sombra de Muerte es una zona de tránsito peligroso, pero también parece ser que era el lugar donde los pastores tenían que llevar al rebaño cuando empezaba a apretar el sol desértico, porque allí aún existía pasto que el sol no había quemado, no había consumido. De manera que el valle, en ocasiones, era el único lugar donde alimentarse. De la misma manera, en muchas ocasiones habremos experimentado muchos de nosotros que en el valle hemos hecho aprendizajes que de otra manera no hubiéramos hecho. Hemos crecido de una manera especial. Por tanto, aunque no queramos ese valle, el valle puede alimentarnos para crecer. Y es más, puede convertirse en una oportunidad para acercarnos a Dios, para conocerle mejor y para experimentarle en primera persona. De la misma manera que vemos que pasaremos por valles y que los valles son inherentes a la vida, en la Biblia vemos varios valles. Es un reflejo de la vida, de la experiencia de vivir. Valles en los que suceden algunas de las cosas que hemos comentado y de hecho me gustaría que viéramos 4 de ellos. El primero es el valle de Sidín, lo encontramos en Génesis 14. En este valle, los reinos de Sodoma, Gomorra, Admá, Cebollín y Bela, cansados de la opresión del rey Querdolaomer y del pago abusivo de impuestos durante unos 12 años, deciden enfrentarse a él y a sus aliados. El resultado es que gana el rey Querdolaomer y sus aliados, y los reyes que pierden huyen. Y en esta huida cayeron en pozos, algunos de ellos, cayeron en pozos viscosos de alquitrán, porque el terreno estaba lleno de ellos. Son unos pozos que se producen por filtración del petróleo y que son trampas mortales. Son trampas al estilo de las arenas movedizas. Te hundes y cuando más quieres salir, peor. Metafóricamente podríamos decir que Sidín es el valle del fracaso, donde caes y te quedas atrapado. Este es el valle en el que piensas que estás preso con ideas como no puedo romper esta relación, no puedo librarme de esta adicción, no puedo cambiar mi carácter. He intentado huir, me he caído y aquí estoy, atrapada. No sé cuál es tu Sidín hoy, no sé de qué huyes, pero es importante recordar que no importa dónde estés atrapada, no importa cómo te has quedado atrapado o en qué pozo estás. Jesús te puede sacar de allí. Jesús, el buen pastor, está a tu lado. Él puede sacarte de ese pozo, trabajando contigo, proveyéndote recursos. Vamos a otro valle. Lo encontramos en Números 13 y es el valle de Escol. Este valle está en el contexto de la historia en la que Moisés envía a los espías a la tierra prometida y después de explorar esta tierra, cuentan a Moisés y al pueblo que es una tierra generosa. Dicen que fluye leche y miel. Pero, y había un pero importante, el pueblo que vivía allí era un pueblo poderoso. Eran gigantes. Se encontraban en la disyuntiva de ¿entramos y tomamos lo que Dios nos ha dado o nos volvemos por miedo? Así que Escol es el valle del miedo. O avanzo o me doy por vencido. 2 de los 12 espías vieron una oportunidad. Es la tierra prometida, vamos a por ella, esto lo podemos hacer, Dios está de nuestro lado. Pero 10 de ellos vieron un obstáculo y no llegaron a la tierra prometida. ¿Cuál es tu valle de Escol? ¿Cuál es el lugar por el que tienes miedo de avanzar? El penúltimo valle es el valle de Ela. Es un valle por el que muy probablemente muchos y muchas de nosotras habremos pasado. Lo encontramos en 1 Samuel 17 y es un valle conocido. Es el valle en el que David se enfrentó a Goliat. Así que Ela es el valle del conflicto gigante. No sé cuál es tu Ela ahora. Puede que como David estés enfrentando un conflicto de grandes dimensiones, experimentando oposición con compañeras o compañeros de trabajo, con jefes, con tu pareja. Si esta es tu situación,
haz resonar en tu mente las palabras del Salmo 23 y recuerda que este valle tampoco no lo transitas en soledad. El último valle es el valle de Baca y aparece en un salmo, en otro salmo, en el Salmo 84, 6, donde la palabra Baca significa llanto o lágrimas. Realmente existía un valle físico llamado Valle de Baca, era un desierto, un páramo seco, polvoriento y árido que tenías que transitar si querías llegar a Jerusalén. Pero en el Salmo 84, donde aparece, se trata de una metáfora que está relacionada con pasar por un tiempo seco en tu vida, en el que tu alegría se ha secado. Por tanto, Baca es el valle de la esterilidad y del duelo. Si estás en este valle, quizás sientes que no puedes expresar sentimientos, piensas cosas como no me siento cerca de Dios, no me siento cerca de mi comunidad, tampoco me siento cerca de mi pareja, no me siento cerca de nadie, estoy seco o seca, estoy deprimida, estoy deprimido. El pastor sigue estando contigo aquí en Baca. Él te acompaña, te guía y te cura. Pero sea cual sea el valle que atravesemos, hay algo relacionado con nosotros, con nuestra actitud, sobre lo que tenemos que reflexionar, y es cómo transitamos por ese valle. La clave es hacia dónde miramos. A veces, cuando nuestras hijas se pelean, nos miran a nosotros esperando que resolvamos el conflicto, que las ayudemos. Entonces nosotros tenemos una oportunidad maravillosa, la de acercarnos y poderlas ayudar a gestionar el conflicto, de manera que estando nosotros allí presentes pueden intentar resolver la dificultad. En medio del valle puedes actuar como un llanero solitario o puedes asumir tu papel de como oveja y dirigir tu mirada al pastor. Y así nosotros hacemos nuestra parte, pero dejamos que Dios haga la suya y que actúe en nuestra vida como David dice o describe en el Salmo que lo hace en la suya. El mensaje implícito de David es sutil pero de gran importancia. No enfrentes la muerte, no enfrentes el valle sin contar con Dios. Él y solo Él puede guiarte a través del valle. Posiblemente nos gustaría conocer detalles prácticos de cómo nos cuidarán cada uno de estos valles o que nos dijera exactamente qué hacer en medio de ese valle. Pero la verdad es que de la misma manera que el pastor de ovejas cuida a cada una de ellas como lo necesita porque las conoce, Dios nos acompaña por el tránsito de ese valle también de manera personal. Marcos, las niñas y yo como familia hemos transitado por algunos valles, hemos estado en Sidín, en Escol, en Ela, algunos de ellos por tomar decisiones erróneas. Pero la manera en que el Señor ha cuidado de cada uno de nosotros y nos ha guiado a través de esos valles ha sido diferente, porque nos conoce y sabe lo que necesitamos. En ocasiones ha utilizado a personas, ha utilizado su palabra, pero ha cuidado de nosotros como hemos necesitado. David nos cuenta en el Salmo cómo lo ha cuidado a él para que podamos reconocer cómo lo hace también con nosotros. Así que nos adentramos a la última pregunta: ¿cómo nos cuida Dios en medio de esta vida? Cuando David ve al buen pastor desde el punto de vista de la oveja, reconoce cómo éste utiliza herramientas para cuidarlo. Habla de la vara y habla del cayado, dos instrumentos del pastor de oveja. La primera, la vara, es un instrumento de defensa frente a hienas u otros animales que puedan acechar a las ovejas, con lo cual es un símbolo de protección y es un símbolo de seguridad. Y el segundo se utiliza para guiar a las ovejas o agarrarlas si se desvían de todo el grupo, con lo cual es un instrumento de guía y es un instrumento de cuidado. Al usar estas palabras, por tanto, David lo que está diciendo, y además lo hace en tiempo presente, utilizando un tiempo presente, como algo que él está viviendo y lo está viviendo en primera persona. Dice que Dios le da seguridad, protección, cuidado y guía. Pero es que además nos recuerda
que Él conforta nuestra alma. Los verdes pastos de Judea no eran el paisaje natural. Las colinas de Belén, donde David cuidaba su rebaño, no eran ni fértiles ni verdes. De hecho, a día de hoy aún son parajes desérticos. Pero los pastores cuidaban del terreno, limpiaban el terreno áspero, lo regaban y lo cultivaban, haciendo su trabajo de pastor, por tanto, proveer pastos para sus ovejas. De la misma manera, Jesús, con sus manos horadadas, creó una pradera para nuestra alma y nos invita a reposar allí. Él nos ofrece restauración. Aquello tan horroroso que hayas hecho o dicho no es más grande que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Conocer y experimentar esto en primera persona reconforta. Otra manera de cuidarnos, que expresa en el Salmo, es el guiarnos. No sé cuántos de vosotros habéis estado en campamentos, pero es bastante típico que por la noche se haga algún tipo de velada o de juegos al aire libre, y algunos suelen ser en plena naturaleza y sin luz artificial, de manera que es recomendable llevar una linterna. Si solo uno de los campamentistas llevara una linterna, muy probablemente el resto se arremolarían a su alrededor para poder ver algo, para poder seguirle. De la misma manera, cerca de la luz de Jesús seremos guiados, teniendo presente que eso no nos exime pasar por valles. Todas y todos tomamos decisiones incorrectas, pero Dios sale a nuestro encuentro, nos acompaña en el valle, nos restaura, nos corrige y dice que nos infunde aliento, que esto quiere decir que nos da fuerza, nos da vigor. Otro ejemplo de cuidado lo encontramos en una expresión curiosa: unges mi cabeza con aceite, está en el versículo 5. Y para entender las implicaciones y la profundidad de esto, vamos a volver de nuevo a pensar en las ovejas. Y como os decía antes, si a nosotros los insectos nos molestan, a las ovejas las pueden matar. Es que existe un tipo de mosca que deposita sus huevos en la nariz de las ovejas y las larvas que nacen pueden volverlas locas. De manera que para poder aliviar esta molestia, las ovejas golpean su cabeza contra árboles, contra rocas, y en momentos de muchísima intensidad de este parásito, en momentos en los que hay plagas, la abeja puede acabar matándose en un intento desesperado de aliviar este dolor. Para evitar que esto suceda, los pastores lo que hacen es cubrir la cabeza de las ovejas con un repelente que es aceite, para protegerlas, para que los insectos no las ataquen. De manera que esto es de nuevo un símbolo de protección. Es un símbolo también de poder y de bendición. Con lo cual, viendo cómo nos cuida, solo podemos afirmar una cosa: nuestra copa está rebosando. O lo que es lo mismo, la suficiencia está en Dios. A veces caemos en el engaño de pensar que algo nos falta. Nos compadecemos pensando en lo que no tenemos. Pero si vemos la copa a medias, es que alguien o algo nos está engañando, seguro. David ha encontrado los pastos donde van a morir el descontento y la necesidad constante. Nuestra suficiencia se encuentra en Jesús. Tenemos a un Dios que está dispuesto a escucharnos, que nos escucha. Tenemos el poder del amor que lo respalda, el Espíritu Santo que vive en nosotros cuando nosotros conocemos y reconocemos a Jesús, y todo el cielo por delante. Pero es que aún hay más. Esa copa rebosa, y como rebosa hay que compartirla. La lluvia que cae sobre las montañas también debe de bajar a los valles para que en estos también haya vida. Debemos compartir la copa con quien está en el valle. Renunciemos a pensar que no tenemos nada que dar porque aún no tenemos suficiente. Pero la muestra sublime de amor y de cuidado que David menciona en su salmo la encontramos en el versículo 6. El regalo de la eternidad que nace de la entrega de Jesús, quien murió por nosotros, murió por ti. Dice el versículo 6, en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios está preparando una fiesta como no habrá otra, con una lista de invitados impresionante. En las puertas de ese encuentro quedarán la culpa,
la vergüenza, el pesar, las lágrimas, el sufrimiento. Las tristes noticias que ahora vemos constantemente, nunca las veremos ni las oiremos allí. Allí veremos a Dios. Él es el anfitrión de esta fiesta. Llegados a este punto, déjame añadir una última pregunta. La pregunta es, ¿y ahora qué? Al principio recordábamos cómo este salmo había servido en la vida de muchísimas personas, pero es bueno que hoy pensemos en lo que este salmo nos enseña y nos aporta a cada uno de nosotros, porque el grado de intimidad del texto nos invita a ello. Este salmo nos anima a confiar en Dios, recordándonos que Él cuida de nosotros a través de esa vara y ese cayado. Además, nos invita a elegir qué voz escuchar, diciéndonos que la mejor es la voz del buen pastor. A no dar a nadie por perdido, porque nosotros somos ovejas y el buen pastor ha elegido atendernos, ha elegido cuidarnos. Nos hace pensar cómo queremos transitar ese valle. ¿Lo quieres transitar solo? ¿Lo quieres transitar sola? El Salmo nos propone que unirnos a Jesús es lo mejor, no puede haber mejor guía. Nos enseña que en el valle Dios sigue siendo el protagonista y no nosotros o el propio valle. Nos anima a disfrutar del banquete y también de quien lo ha preparado, a no vengarnos, pero a sentirnos libres de nuestros enemigos y que al visualizar el futuro recordemos que hay esperanza. No sé en qué momento de tu vida estás, si estás en verdes pastos o estás atravesando algún valle. Si estás en verdes pastos, este es tu salmo. No te olvides de quién te los ha provisto, de quién ha cubierto tus necesidades para que puedas descansar. Pero si estás en el valle, que el valle puede llamarse de muchas maneras: soltería no deseada, abuso físico psicológico, falta de trabajo, problemas con tu pareja, en tu matrimonio, luchar con pensamientos suicidas, ser víctima de racismo, dificultades con tu identidad sexual, problemas de salud, sea cual sea el valle en el que estés, este salmo es también para ti. Pero algo mejor, el pastor de este salmo te tiende hoy la mano. Jesús puede transformar el valle en el que estás ahora en una puerta de esperanza. El pastor está contigo en Sidín, en Ela, en Escol, en Baca, te acompaña, te guía y te cura. Así que déjame terminar con un texto que encontramos en la Biblia, en el libro de Jeremías 29:11, y que dice: «Porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros», afirma el Señor, «planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza».